Muy buenas, bienvenidos al espacio de desarrollo personal. Autoridad o poder. ¿Eres tú una persona que te es difícil obedecer a la autoridad? ¿Sabes qué características psicológicas tienen las personas que tienen más conflicto con la autoridad? ¿Te gustaría saber el origen de la palabra autoridad y cuáles son los mandos reales de la autoridad? ¿Cuáles son las características psicológicas de las personas que tienen autoridad desde el conocimiento y no desde el poder? Si te interesa este tema, quédate hasta el final. Yo soy Fidel, experto en psicología, en desarrollo social y en el espacio de desarrollo personal. Vamos a trabajar este tema. Pues como íbamos diciendo, la autoridad, y aunque esto es un tema socorrido, la autoridad muchas veces se confunde con el poder, ¿no? Es un tema que es un poco transversal a lo que está pasando en el mundo entero, tanto en la guerra como lo que puede pasar en un colegio, como lo que puede pasar en tu pareja, como lo que puede pasar en un centro de trabajo. La autoridad es necesaria donde hay un mando, donde hay un grupo, en una relación de pareja. Todos no tenemos autoridad en el mismo tema, ¿no? Un tenista destacado tiene una autoridad, es una autoridad porque tiene conocimiento, tiene es una referencia para las personas. Un científico puede ser una autoridad, un político, cuando esa autoridad está basada, ¿verdad?, en conocimiento, en dones, en talento, en algo, algún dote donde los demás te pueden admirar y seguir. Sin embargo, la mayoría de las personas quieren mantener esa autoridad desde otro lugar, porque el talento está dotado en una materia, en la ciencia, en el deporte, en el arte, no es cuestión de mayorías. Y algún profesor a veces es una autoridad para sus alumnos porque sabe, tiene conocimiento, es admirado por su saber, por sus habilidades de relacionarse con los alumnos, pero los que carecen de esa autoridad, como venía la palabra authority, ¿verdad?, que es tener ese don, ese mando desde adentro, desde el conocimiento, desde la admiración, desde ser referencia a los demás lo suplen con otras funciones, ¿no? Y lo llaman falsamente autoridad. Es el denominado obedecer desde el poder. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido en un centro de trabajo o hemos tenido un profesor que cuando no tiene razón o cuando no se puede imponer con su lógica o con su autoridad real, utiliza el poder, ¿no? El castigo, el regaño, o el jefe utiliza el poder para despedirte porque no obedece a ti o porque tú no eres capaz de seguirlo, cuando muchas veces vemos que quien nos manda políticamente o quien nos está frente de nosotros carece de esa autoridad y lo único que tiene es el poder, ¿no? Por eso el poder hay que imponerlo, la autoridad se expone para que los otros me sigan. O sea, la autoridad es algo que está expuesto públicamente, que se expone de manera indirecta y los demás te admiran, te siguen y pueden valorarte, ¿no? Sin embargo, el poder necesita imponerse desde la fuerza, desde la obediencia, desde el regaño, incluso desde un elemento mucho más importante que es el miedo, ¿no? Vemos ahora en la contemporaneidad, por ejemplo, cómo hay un país que invade otro y entonces quiere imponer, bueno, independientemente que esto no es un espacio político para ver quién tiene la razón, no nos interesa, pero la lógica de imponerse a otro, aunque ese territorio me pertenezca, más allá de debatirlo en unas urnas o que la mayoría participen, pues si se impone con bombas, si se impone con fuerza, ya eso no es una autoridad, deja de ser una autoridad, ¿no? Si tu pareja tiene discrepancia contigo, tú tienes discrepancia con el otro y usa la fuerza o te manda a callar, inmediatamente, falsamente creemos que el otro es una autoridad, pero dejas de ser una autoridad, te conviertes en una figura de poder, una figura donde hay que obedecerte.
Pero ¿qué características tienen las personas que no pueden mantener la autoridad? ¿Qué pasa cuando un padre no puede mantener la autoridad? Cuando un jefe no puede mantener la autoridad, cuando un político, ¿qué características determinan que esa persona no pueda ejercer la autoridad? Muchas veces la primera razón en que esta persona tiene una estima baja, que esta persona generalmente tiene desconfianza de sus propios dones, si es profesor de escuela o es de matemáticas o lo que sea, probablemente no se sienta seguro en su materia, ¿no? Y esa autoridad le enmascara en autoritarismo, que no es lo mismo. Se puede ser autoritario y no tener la autoridad. Es el típico autoritario que manda mucho, pero los demás no lo obedecen. Puede ser el papá muy autoritario, ¿verdad? El papá muy autoritario, que tiene muchas disposiciones, que hace muchas amenazas, pero al final no lo obedecen tanto. Y si lo obedecen de manera conductual, ¿verdad? La persona obedece momentáneamente o responde a cumplir momentáneamente una norma, pero no, en cuanto puede, desobedece y hace lo que quiere. Quiere decir que la autoridad no pudo mantenerse, no hay autoridad para que las personas hagan lo que yo quiero. Yo creo que el ejemplo más grande de autoridad política, por ejemplo, yo siempre pienso en Nelson Mandela, que él decía, las cosas que él decía, un pueblo entero lo seguía, pero desde la democracia, no porque imponía, o cuando los demás le decían que se vengara de los blancos y porque sufría atentados y él triunfó en Sudáfrica, él con su ejemplo, con su palabra, el pueblo entero lo obedecía para no llevarse por la violencia, ¿no? O tenemos un ejemplo de autoritarismo en el presidente de Rusia, ¿no? Que está reclutando soldados a la fuerza. Ellos no quieren y entonces les prohíben, les cierran la frontera, bajo algunos argumentos. Ni siquiera el relato y el argumento que le esgrime se lo compran, ¿no? Pero si los demás no entienden mi relato, tienen que hacer lo que yo quiero, que eso es lo que distingue a alguien que tenga la autoridad. La otra razón, ¿no? Además de la autoestima, de no estar seguro de los propios conocimientos, muchas veces las personas que no saben ejercer la autoridad carecen de una característica muy importante, es que son personas que no toleran, ¿verdad? Criterios distintos a los que ellos tienen. Eso es una característica muy importante. Son personas poco abiertas, ¿no? a recibir disonancia con lo que piensan, con lo que hacen, y probablemente cualquier discrepancia es recibida no como una discrepancia, como una normalización del diálogo donde el otro piensa distinto que tú, sino lo toman como un desafío a la autoridad, ¿verdad? También desafío con la autoridad cuando muchos jefes o muchos padres no reciben pleitesía, o sea, bajo su inseguridad necesitan también que la persona tenga alguna pleitesía, algún refuerzo externo de que ellos están muy bien todo el tiempo, porque su propia inseguridad, y es otra razón, ¿no? La propia inseguridad hace que ellos no estén seguros, no se sientan bien con lo que ni siquiera con lo que están ordenando, y necesitan también una camarilla o un paracaídas psicológico de personas que lo refuercen, ¿no? Que le estén permanentemente siguiendo. En otros términos, necesitan como unos lacayos verbales, a veces no solo verbales, en el caso de los matones los necesitan de verdad, ¿no? Pero sin esos lacayos para compensar un poco la inseguridad que tienen, ¿no? Un elemento muy importante es la capacidad de poseer prejuicios. Son personas prejuiciosas que tienen dogmas muy importantes de cómo se ve el orden, de la disciplina, tienen cuestiones muy dogmáticas de que esto tiene que ser así. Un niño que no esté callado en clase no es un buen niño, no obedece, no me está obedeciendo. Si a la primera que te mando a hacer una cosa no lo cumple, es que no me respeta. Y el respeto va desde otro lugar, ¿no? Sin saber que el respeto va desde el conocimiento, de lo que tú admires, desde otro lugar. Pero mucha gente le es más cómodo en mantener la autoridad desde el miedo y desde el poder, porque mantenerla desde el respeto, desde el conocimiento, necesita mucho trabajo personal, mucha madurez y mucho repertorio, ¿no? Para poder dialogar con otro que tenga criterios distintos al tuyo, que tenga criterios
que no son los que tú preferirías, que tengas tolerancia, o sea, y esa es otra característica psicológica que las personas que mantienen en la autoridad, el poder y el miedo tienen, que son personas que además de no tolerar criterios discrepantes, además de tener prejuicios, son personas que en determinados momentos no mantienen una posición firme de sus propios criterios, ya que están basados en dogmas muy estrictos. Si alguno de estos dogmas tambalean, si hay una variación, no toleran la incertidumbre. Eso es otro de los problemas psicológicos. Una persona autoritaria tiene que tenerlo todo controlado, tiene que tener todo muy normado para cubrir su propia inseguridad. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que puedan suscribirse en el canal para que cada semana les llegue un vídeo como este de desarrollo personal, de psicología, de crecimiento. También iremos incluyendo vídeos de nutrición. Suscríbanse, denle me gusta para que nuestro trabajo pueda seguir siendo útil a las demás personas. Así que nada, un abrazo a todos y mucha suerte.